Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro encuentro virtual de la semana número 12 para nuestro encuentro a distancia de diseño gráfico. Bienvenido, procederé a la toma de la asistencia a través del CIGE y compartición de pantalla. En un momento, mientras logro ingresar al CIGE. Nuestra semana 12. Ya queda poco, mis estimados. Ya vieron sus calificaciones, sus tareas, estamos, solamente me faltan por calificar los que no habían subido. La fecha 1 se había cerrado, ¿recuerdan? Para la semana 11, la correspondiente. La semana 10 están todas calificadas. Cualquier observación, cualquier duda, me indican, me hacen saber, por favor. ¿Correcto? Profe, disculpe, yo no le pude enviar de esa semana el deber de la semana 11 porque voy a recibir una intervención quirúrgica posiblemente el lunes o el martes. Y he pasado en esos trámites y se me hizo un poquito complicado poder enviar el deber de la semana 11. Si usted me pudiera ayudar Perfecto, para poder Luis. enviar hoy. Yo la habilito ahorita lo que terminar para que lo pueda enviar hoy. ¿Hasta cuándo lo necesitaría abierto? ¿Te sirve hasta las 12 de la noche de hoy, 11:59? ¿O ya lo tiene listo? ¿Nada más de subir o debe realizarlo? Profe, no lo hice porque he pasado en exámenes y todo eso y Ok, pasé toda una semana entonces ajetreada. Hasta las 11 de la noche sí, sería factible de parte de usted. no, le voy a aperturar un poco más hasta el día lunes, ¿correcto? Gracias, profe, me agradezco. Hasta las 23:55 horas para que tenga oportunidad y no esté presionado. ¿Correcto? Bien, aquí comparto pantalla para que visualice la asistencia de Jimmy. Jimmy, acá está Valencia, presente, semana 12, ¿visualiza? Sí, profe, presente. Perfecto. Vamos a nuestro próximo, recuerda que Jimmy está de clase con nosotros, pero está en el listado en otra plataforma, pues, por decirlo de esta forma. En un momento, mientras ustedes están visualizando acá que se está cargando. Bien. Benítez. Presente, profe. Listo. Hernández Luis. Presente. Listo. Iñiguez, Sofía. Listo. Presente. Sofía. Listo, sí. León. Francisco. León no está, me está haciendo falta también la. Ruiz. Presente, Luis profe. Miguel, está listo. Y Villasís, Camilo. Presente, profe. Perfecto. Bien, perfecto, listo. Bien, entonces, para nuestro tema de hoy, seguimos con nuestro análisis e interpretación de datos. Bien. Nuestro objetivo del curso sería entonces identificar el uso e interpretar la varianza y la desviación estándar en una población
aparte de poder obtener la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Por lo tanto, la varianza. La varianza y la desviación estándar se fundamenta en las desviaciones con respecto a la media. ¿Bien? ¿Sí? Ahora que estoy tratando de encender un momento, no me quiero encender la pizarra para los apuntes. Está descargado acá la... Bien, ahora. Un momentico, por favor. Bueno, avancemos. Así que la varianza, fíjense cómo lo tenemos allí, la varianza no es más que la media aritmética de las desviaciones de dicha media elevada al cuadrado. En tal sentido, la varianza no es negativa, ni es cero. Solo si todas las observaciones son iguales, allí sí podría ser cero. Y la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Bien. Así que la variación o la varianza o variación de una población lo conocemos con la letra sigma. ¿Sí? Con esta letra sigma. La letra griega sigma. Bien, al cuadrado. De la sumatoria de los eventos particulares de los X menos nuestra media poblacional, ella es elevado al cuadrado para garantizar que sea positivo, o en tu caso, o en este caso, cero si todas las condiciones son iguales, dividido sobre el total de nuestras observaciones. Bien, entonces fíjense, N es el total de las observaciones de la población, el total de la población, donde X es el valor de las observaciones de la población, es decir, los casos particulares que estemos analizando. Y en este caso, fíjense que cuando nosotros utilizamos X barra, era la media, pero nuestra media aritmética en función de datos, ¿bien? De los datos. Acá, el new sigue siendo la media, pero lo diferenciamos de igual forma como obteníamos estas, pero la diferenciamos con la letra new para indicar que corresponde a la media de una población. Sí, para simplemente de forma de nomenclatura. Es decir, que es de forma más no de fondo, ¿correcto? N es el total de nuestra muestra, nuestra población. Bien. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a este señor, que no es más que si tenemos sigma al cuadrado de un valor, a nosotros sacarle la raíz cuadrada, lo que nos está quedando es que sigma va, le quitamos el cuadrado acá, bien, y esto es la desviación estándar, correcto. Perfecto. Entonces esto es lo que quiere decir, o en este caso para que sea raíz cuadrada, por matemática, recuerden que esto sí será igual al número elevado al 1/2. ¿Correcto? Así que, acá, cuando nosotros ya realizamos este procedimiento, esto corresponde a que sea nuestra desviación estándar. La desviación estándar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No. Todo claro, Perfecto. profe. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, acá detallamos el proceso, cómo obtener la varianza. Fíjense, en primer lugar determinamos la media, luego calculamos la diferencia entre cada observación con respecto a la media y elevar esos resultados
de dicha diferencia al cuadrado. Luego, en tercer paso, sumamos, hacemos la sumatoria de todas las diferencias del paso 2, elevado al cuadrado. Y por último, dividimos lo que correspondería al paso 3, a la sumatoria de todas las diferencias elevada al cuadrado, entre el número total de la población que estamos estudiando. Bien. Así, se podrá pensar que la varianza de la población es la media de las diferencias elevado al cuadrado entre cada uno de los valores con respecto a la media. Es lo que los pasos que estamos diciendo se pueden simplificar con palabras en esto que acabamos de decir. En las poblaciones cuyos valores son cercanos a la media y la varianza de la población, por lo tanto, va a ser pequeña. Va a ser pequeña porque los valores de ella, fíjense, van a ser cercanos a la media, van a estar cerca de la media. Recuerden, nosotros habíamos visto nuestras partes de sesgo, ¿sí? Y aquí la parte central corresponde a nuestra mediana y podemos tener la media acá y podemos tener aquí la moda o viceversa, dependiendo del sesgo. Si está totalmente simétrica, tenemos mediana, tenemos media y tenemos moda, que son los elementos de tendencia central. En este caso lo que nos dice que está muy cercano, simplemente los valores, la media en cualquier punto, fíjense, la media puede estar, lo podemos empezar a que está aquí. Aquí tenemos nuestra media poblacional y los valores de estudio, los valores X están cercanos a él. Eso es lo que quiere decir, si está muy cerca, entonces esa varianza, recuerden que esa varianza es pequeña, tiene que ser los valores. Bien. En las poblaciones cuyos valores se apartan de la media, es decir, caso contrario, se alejan, ¿sí? Esto quiere decir, acá, esta sería nuestra media, entonces los valores pueden venir hacia acá o hacia acá. Bien, se acerca, pero en este caso, donde ellos se alejan de la media poblacional, la varianza tiende a ser grande. Eso lo vemos con ejemplo. Perfecto. Claro, estas ayudan a las definiciones, que cuando los valores se acercan a la media poblacional o se alejan, para tener una idea de qué, de la magnitud de la varianza. Bien, por lo tanto, la varianza compensa el inconveniente de que se presenta en el rango, la que tenemos cuando utilizamos los rangos. Recuerda que los rangos no es más que los valores extremos, ¿sí? Donde tenemos nuestro valor superior menos el valor, el límite inferior. Y esto es igual al rango. ¿Okay? Así que, ¿por qué ese rango puede ser muy amplio? Correcto. Y va a tener alguna discrepancia con respecto a ciertas condiciones. Bien. Entonces, fíjense que el rango utiliza todos los valores de la población, mientras que al trabajar con nuestra varianza, estamos obteniendo con respecto a la diferencia del rango se disminuye porque va con respecto a la media. Bien, esto va con respecto a la media. Entonces tiende a ser un poco más pequeño. Y si es más pequeño, el estudio es más exacto. Bien. Y cuando nosotros elevamos al cuadrado la diferencia de estas condiciones, lo que estamos garantizando es obtener su parte en positivo. Bien. Positivo. Estamos evitando que sea, o que aparezca números o elementos negativos. Bien, entonces, como decíamos acá. Veamos este ejemplo.
Veamos este ejemplo. El número de multas de tránsito que se aplicaron en el año pasado por mes en este condado de Beaufort County de Carolina del Sur. Acá tenemos son los meses, estamos hablando de 12 meses desde enero, al rango, a diciembre. ¿Sí? Tenemos nuestro rango acá. Fueron las que tenemos discriminado. ¿Sí? Entonces tenemos de enero a diciembre, tenemos un total de 12 meses. 19 para el primer mes del año, para el segundo mes 17, para marzo 22, abril 18, mayo 28, y así sucesivamente, como estamos mostrando acá, en un total de 12 meses. Bien, un total de 12 meses, el número de multas. Entonces nos piden que determinemos la varianza de esa población. Lo que nos están pidiendo que tengamos esto. Estoy indicando acá el sigma al cuadrado de la población. ¿Cuál es la población? La población es la cantidad de multas, ¿cierto? Que se le generaron a las personas en ese condado. Bien, pues para la solución debemos determinar la media aritmética de la población. ¿Cuál sería la media aritmética de la población? Si tenemos 19 más 17 más 22 más 29, profe. 29. Entonces nuestra media aritmética de la población, la cual nosotros llamamos como mu, es igual a 29. Bien. Aquí tenemos el desarrollo del que ustedes me dictaron, donde sale el 29. Fíjense que nuestro rango, nuestro total de observaciones corresponde a los 12 meses. Bien, correcto. Luego, ¿qué nos tocaría realizar? Luego de que tenemos de eso, fíjense, debemos calcular la diferencia entre la media y cada observación con respecto al mes, ¿cierto? Recuerden que, bueno, habíamos hablado que el capítulo anterior, la diferencia de la suma a la final debería ser 0, ya lo vamos a visualizar. Así que, fíjense, tenemos el número de multas por mes, nuestra sumatoria, aquí indicada, de 348. Bien, la diferencia, pero la sumatoria, vean, la sumatoria de ella debe ser igual a 0 porque debe existir un balance. Lo que es aquí, esto es correspondiente al paso número 2. Entonces acá tenemos, esto es el segundo paso. Bien, la diferencia entre la media y las observaciones. Para el primer caso de enero tenemos menos 10, para el mes de febrero menos 12, marzo menos 7, abril menos 11, fíjense dónde, en junio tenemos un total de 5 positivos, porque acá estamos hablando que para que sea esto igual a 10, teníamos nuestra media que era 29 menos 19, esto es igual a menos 10, ¿correcto? Verificamos, y lo que decían en el caso anterior, recuerda acá, que la sumatoria de toda esta media es 0, es esta que tenemos acá. Bien. En nuestro tercer paso, ¿cuál sería? Nuestro tercer paso sería entonces elevar, bien, al cuadrado cada uno de las observaciones de lo que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Fíjense, vuelvo a retomar. Entonces acá tenemos nuestro segundo paso. Tenemos nuestro tercer paso. Bien, entonces elevamos para evitar el número negativo. Y fíjense que ahora nuestra sumatoria, esto es todo nuestra sumatoria, ¿eh? Es la suma en total.
Ahora la sumatoria de estas condiciones es de 1488. Bien, ya sacamos las sumatorias de ella y ahora como cuarto paso, ¿cuál sería? Aplicar totalmente nuestras condiciones. Fíjense, nuestra diferencia que está elevado al cuadrado, que es de 1488, y le aplicamos la ecuación de ella dividido para n, ¿cierto? Así que a la final, como lo vamos a dividir para el total de nuestra población, nos da un valor de una variación de 124. ¿Qué significa eso? Eso significaría que tenemos, fíjense que habíamos tenido de todo el año, el promedio era 29 multas, el promedio. Y fíjense cómo nos está dando la variación. Nos está dando con respecto al promedio, a la media, nos está dando 124. ¿Cómo podríamos interpretar eso? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué significaría? Luis, ¿qué cree usted? Bueno, tenemos dos Luis, Luis Hernández y Luis Miguel Ruiz. José Ruiz por el apellido. Ah, ya. Caí en cuenta. Variación. ¿Qué será elevado? Repetir la pregunta, profe. Ajá, eso es lo que tenemos escrito allí, el resultado que nos dio, que nos dice diciendo una variación equivalente a 124 multas. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿A qué se refiere esa variación? ¿A una media? La media era 29, ¿cierto? Sí. Sí. Pero ahí lo que nos estoy diciendo, bueno, tenemos una variación de 124 multas con respecto a la media. Fíjense, si teníamos una media, 124 está muy dispersa de la media. ajá, tenemos una variación de 29, ¿cierto? Y nuestra desviación va hacia afuera, ¿cierto? Sería de 124. Bien, aquí tenemos, esto sería nuestra variación. Esa variación es la variación con respecto al número de multas, esa dispersión, ¿correcto? Lo veremos esa variación como una dispersión. Bien. Esa variación sería una variación de 124 multas en un periodo de ¿cuánto? En un periodo de 12 meses. Para 12 meses. Bien. Ahora, cuando nosotros le sacamos a él la desviación estándar, ajustamos los valores. Ajustamos ese tamaño. Fíjense. Bien. La variación, aquí indicamos que la variación de la población con respecto al número de multa es de 124. Ajá, lo que acabamos de hacer acá en que borramos. Tenemos una variación, con una especie de dispersión. Bien, de esa población. ¿Y cuál es la población? El total de multas que se aplicaron. Fíjense, como el caso del rango y la desviación media, la varianza se emplea para comparar dispersión, lo acabamos de decir, entre dos o más conjuntos de observaciones, lo que acabamos de ver. ¿Sí? De 29, nuestro promedio, cuando se está desplazando, que son de 124, aquí tenemos dos observaciones, tenemos nuestra dispersión. Bien, esa es nuestra dispersión.
el tal sentido, fíjense, obtuvimos la varianza del número de multas levantadas en el dicho condado, que fue 124. Si la varianza del número de multa aplicado en ese condado fue de 342.9. Veamos si la varianza del número de multa aplicada en este condado, fíjense, este es otro condado, este es el condado aplicada en Marlboro Country, fue de 349, 42,9. Veamos acá nuestra tablita. Esta fue 348 y nuestro condado es Beaufort Country. Nuestro condado es Beaufort Country y estamos comparando versus el otro condado de Marlboro. Entonces son dos conjuntos de observaciones y nosotros tenemos uno de 348 y otro de 342. Bien, la varianza nos dio 24 y este nos están diciendo que es 122. Entonces aquí tenemos un condado, tenemos la varianza del condado, de un condado, de condado 1, y tenemos la varianza de un condado 2. Del condado 1 es Beaufort y este es Marlboro. Bien. Entonces yo estoy diciendo que, bueno, ¿qué se concluye con estas condiciones? ¿Sí? Que las multas levantadas en el condado número 1 de Beaufort es menor que las multas levantadas en el condado de Marlboro. Correcto. Que el número de infracciones en el condado de Beaufort está más apilada en torno a la media que el del Marlboro. Ok, entonces fíjense lo que nos quiere decir. Si nosotros hicimos nuestra primera observación con respecto a nuestra media de 29 y la vimos dispersa, pero si comparamos versus el otro condado que nos están dando, la desviación, la variación, nos estamos viendo que es mayor que más grande. Entonces, fíjense, estamos comparando allí dos conjuntos. Bien. Por consiguiente, la media de multas aplicadas en Beaufort constituye una media de ubicación más representativa con respecto a las multas en el condado de Marlboro. Lo que nos quiere decir esto, si lo vemos de forma gráfica, si tenemos aquí, y aquí tenemos nuestra media, vemos que nuestra variación en el condado 1, y aquí tenemos el condado 2, donde acá le habíamos dicho que era 124, y acá 342, 124, y aquí 342. Fíjense, por supuesto, proyectamos esta línea acá. Acá tenemos nuestra variación con respecto a las medias y fíjense esta donde lo tenemos. Proyectamos una paralela. Fíjense que acá tenemos nuestra variación con respecto a esta, que pienso que tenemos la variación que es mucho mayor respecto a nuestra media. Ahí gráficamente estamos observando cómo sería esa variación, esa dispersión con respecto a la media. Aquí estamos analizando dos datos. Si tuviésemos, en el caso anterior, cuando calculamos este valor, no teníamos este en patrón de comparación, bueno, y este es relativamente grande. Ahora, si tenemos versus otro, vemos que es mucho más pequeño que el otro más grande. Ahora, si este no hubiese existido, vemos que esto es grande, más lo estamos comparando con la media. Y aquí estamos comparando, fíjense, la varianza 1 al cuadrado
nuestra variación 2 al cuadrado con respecto a una media. Lo que quiero decir es que cuando hicimos el análisis para los 124, solo lo comparamos con respecto a la media. Ahora estamos comparando dos varianzas con respecto a la media. Y podemos tener más condiciones de comparación. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Luis, Sí, Villasís, sí. Sofía, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. bien. Bien. Como acotación, decimos que la varianza de la población resulta difícil de interpretar porque las unidades se encuentran elevados al cuadrado. Claro. Bien, dichas unidades están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, nosotros debemos de eliminar esa condición. ¿Cómo? Sacándole la raíz cuadrada. Bien, pues ahí estamos hablando que estamos hablando de ¿cuánto? De 124 multas al cuadrado. ¿Sí? Entonces estamos, eso en función, se vendría siendo como multas en un área geográfica, en un área. ¿Bien? Así que esa desviación nosotros debemos de sacarle su raíz cuadrada para poder tener realmente, cuando este es igual a ¿cuánto? A 124, pero ¿qué? 124 multas al cuadrado, por este señor que tenemos acá. Realmente eso sería 124 multas al cuadrado. Bien, estamos viendo esa desviación allí. Y las multas, ¿cómo las expresamos? Las multas las expresamos como unidades, de forma lineal. ¿Sí? Así que si nosotros sacamos esto, la raíz cuadrada de 124, ¿cuánto me daría, mis estimados? 12. 2 Oh, raíz de 31. 12. 2 raíz de 31. 2 raíz de 31. Y el total sería número 11,3. 11,13. 11,13. 11,13 multas. Y esto representa mi desviación estándar. Mi desviación estándar en ese número de multa originada en dicha población. Piensa que la media era de 24, pero entonces estamos hablando que es la desviación estándar 11,13. Bien, y esto lo podemos ver. Piense, acá nos dice que el número fue 11,4, lo aproximaron, el 13 lo aproximaron a un número inmediatamente superior que era el bien. Entonces, ¿qué significa esto? Bien. ¿Qué significa? Que se originó 11,4 multas. No es el promedio. Quiero que quede claro. No es el promedio. Se originaron 11,4 o 11,13 multas de mediación estándar. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la media. Entonces recuerden que nuestra desviación estándar
Va con respecto, va en función de nuestra media poblacional. En función de nuestra... Bien, entonces ese 11.4 multas fue la desviación que se originó durante los 12 meses en la población. Es decir, que la tentativa era que aunque el promedio fue 29 multas, lo mínimo que nosotros pudimos, que las autoridades pudieron obtener para nuestra recaudación por concepto de multa era igual a 11.4. ¿Correcto? Esa sería la interpretación de ese 11.4. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, hagamos un momento este ejercicio y me dan los valores. Este es un ejercicio para realizarlo ahorita en clase. ¿Cuánto es nuestra media poblacional? ¿Cuánto es la varianza de la población? ¿Y cuánto serían nuestras? Dice que son valores, son pocos valores, ¿cierto? ¿Cuánto sería nuestra desviación? Y nos dice que en el año de la oficina en Filadelfia, ¿sí? The Place White House Cooper contrató a 5 contadores que estaban realizando las prácticas sobre los salarios mensuales. Estos fueron 3.536, 3.173, 3.448, 3.121 y 3.622 nos piden lo que estamos allí, ya recalcamos, ¿sí? Entonces la oficina de Pittsburgh contrató a 5 empleados que están haciendo la práctica con los salarios, fíjense, mensuales, promedio fue 3.550 y la desviación estándar fue de 205. Es decir, tenemos un grupo 1 y tenemos un grupo 2. Después que nosotros lo que nos piden es que comparar los dos grupos de observaciones a la final, los dos grupos de observaciones, los dos grupos de observaciones y dar nuestras conclusiones. ¿Correcto? ¿Se entendió lo que se está pidiendo? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, acá recuerden que esta sería la variación 1 y nuestra desviación estándar 1 y nuestra media 1. Y por otro lado tenemos nuestra media 2, nuestra variación estándar 2, que acá nos están dando. El promedio fue de 3.000. 3.550 y aquí de 250. Bien. 250. Comparamos primero si estos valores son iguales, si somos iguales, si son iguales o no. Bien, si son iguales. Si no son iguales, hacemos la comparación. Comparamos con los dos grupos. Si son iguales, simplemente analizamos un solo grupo. Entonces, comparar los dos grupos de observaciones si no son iguales.
que no son iguales los resultados. Hacemos con los dos grupos de observación. Y si son iguales, comparamos un solo grupo. No tenemos que comparar, sino analizamos un solo grupo. Y si son iguales, y si son iguales, ay, Dios mío. El análisis lo realizamos con respecto a los valores. Con respecto a los resultados obtenidos. Entonces, por favor, me indican según sus desarrollos cómo sería allí. Dicen que resolvemos el ejercicio. Sí, sí, sí. Ah, ya, la media población es de 3.380, la media aritmética. ¿Estamos todos de acuerdo? Luis, a ver, déjeme ver acá el chat. Luis, ¿está de acuerdo? Sí, Valencia. porque se suma Sí, y se se suma divide y para se los divide. 5. Exacto. Se suma y se divide para los 5. Sí, profe. 80, sí. Sí, profe. Ok. Entonces la media poblacional es de 3.380 versus la otra que nos está dando de 3.550. Entonces ya debemos analizarlo con respecto a dos grupos. Bien. Ajá. La desviación estándar de esta, bien, fíjense que debemos de hacer, recuerden que la desviación estándar, nuestra ecuación es igual a la sumatoria de los x menos los nu al cuadrado dividido para los n. ¿Correcto?
¿Cuánto da? Sofía, ¿cuánto daría? ¿Lo terminaron? Ya mismo listen. Perfecto. A ver, tengo acá un chat. No hay problema, no hay problema. La desviación, entonces estamos hablando que sería 11,68. ¿Vos de acuerdo? Bien. Y nuestra desviación estándar, fíjense, entonces tenemos nuestra variación estándar. ¿Sería de cuánto? De 3,41. ¿Estamos todos de acuerdo? Por lo tanto, fíjense, entonces tenemos un promedio 1, una variación estándar y una desviación 1 con respecto a una variación 2 que tenemos acá. Bien, entonces no son iguales. No son iguales. Acá entonces no son iguales. Bien, tenemos una media, las medias son bastante parecidas, ¿sí? Donde de 3.380 menos 3.580, nuestra variación, ¿cuánto sería? De 3.550 menos 3.380 serían de... Nuestra variación de esta media estamos hablando que sería de 170, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener que nuestras medias, tenemos una media 1, acá lo vamos a representar. Tenemos una media 1 y tenemos una media 2. ¿Bien? Tenemos una media 2. ¿Sí? Y sabemos que la diferencia entre ellos, esta variación, es de 170. Así que tenemos una dispersión, fíjense, esta es nuestra dispersión 2, mucho mayor que la dispersión 1, entonces la 2, acá tenemos la variación 2,
Bien. Y nuestra media 2. Fíjense lo que estamos. Es decir, que nuestra dispersión con respecto, estamos haciendo un análisis, fíjense, cómo sería nuestra condición con respecto aquí, nuestro tamaño, nuestra desviación, y con respecto a la condición de la variación 1, estamos hablando, fíjense, de 11,38, estamos hablando acá, tenemos aquí, bien, donde observamos, con respecto acá, miren, nuestras desviaciones. ¿Cuál es más confiable? A pesar de que las medias, porque tenemos la media, la diferencia de las medias es de 170. ¿Cuál es más confiable? ¿Cuál puede ser más punto referencial? O sea, ¿cuál es más referencial para el caso de estudio? Vamos a ver. Acá, la primera. Eso es correcto, Luis, la primera. Entonces, la más referencial es la primera. Vemos la más referencial. Entonces, bien, esa es la más... Listen, Dígame, Sofía. No le escucho, Sofía. listen, la varianza, a mí me sale 394.091. Este valor aquí de la varianza 1, todo esto. Va, lo Sí, tengo por porque acá. se supone que si se resta y luego lo eleva a la potencia, como hizo acá en el anterior ejercicio, me da Ajá. eso, pero no sé. Sí, bueno, esta es la idea. ¿Cuánto tendríamos? Veamos, hagámoslo acá. Teníamos el promedio 3.380. Entonces tenemos que la variación, tenemos 3.380 menos 3.500. Porque la condición, fíjense como hicimos acá. Bien, teníamos la media, bien, el valor menos la media. Teníamos 20, ¿cuánto era? 29 a X, tenía 19 menos 29, bien, Le restaba. le restábamos, ¿cierto? Porque teníamos acá Y de ahí le teníamos, elevaba el cuadrado. exacto, acá teníamos X, que sería 19, bien, menos 29, y aquí nos estaba dando los menos 10. En este caso tendríamos X, que era 3.000, veamos. Aquí. 3.380, 3.000, aquí 3.536. 3.000. Menos 3.380. 3.380. ¿Nos está dando cuánto? Menos 259. El primer valor es este, el de X, ¿cierto? Este es el X1, esto es X2, X3, X4, X5. Entonces, 3.536 menos 3.380 debería dar positivo, ¿no? Pero no importa, lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a ver qué nos dice acá. La primera, Luis me indica aquí
que 24.336, que la varianza. Bueno, tomemos acá. ¿Cuánto, Sofía, cuánto le dio esta? En total, Esa me dio 3.380. sí, 3.380, pero, Ah, mira, ya, 156. 156. Sí, 156. Bien, que era lo que teníamos allí. Esto y luego eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿correcto? sí. Ajá. Esto O elevado sea, al el cuadrado. total en sí de todo eso sale 197.459. De ahí ya se le aplica la fórmula de la aviación, creo que es. Entonces aquí tenemos Varianza. 197.459. Acá, Ajá. la sumatoria, ¿cierto? Ya elevado al Sí, cuadrado y todo, ¿cierto? sí, sí, ¿Dividido para cuánto? Dividido para 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 sí. y 5. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le Ahí dio? le 394.091. Así. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con Sofía? Sí, profe. Sí, profe, porque faltaba elevar al cuadrado. Faltaba elevar al cuadrado. Entonces, este valor aquí no iría, no va, sino que es este de Sofía. Bien, recuerde que esto es al cuadrado. ¿Sí? Ahora este valor le sacamos la raíz cuadrada. Por supuesto, ya no sería el 1, fíjense. Ya el más representativo, estamos hablando que sería el 2 acá. Bien, porque la raíz cuadrada de 394.091, 394.091 es de 627. Bien, entonces la raíz cuadrada de esta sería de 627,76. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces acá estamos hablando que la más referencial sería la segunda condición. Esta sería nuestra más referencial. ¿Se entendió? Jimmy, ¿se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Bueno, mis estimados, entonces hasta acá nuestro encuentro de hoy. Recuerden que acá tenemos máximo 3 hojas para nuestro PDF, que tenemos el ejercicio colgado. Esta parte sí que no, yo hice unas modificaciones allí. De todas maneras, usted verifica. Muchas gracias. ¿es un solo ejemplo, Lisa? Sí, un solo. Ahí tenemos, veamos un momento la cuestión. Aguantemos acá un momento, ya va. Aló. Freddy, ¿cómo está? Ahorita estoy en clase, Freddy, dame unos minuticos. Sí. Veamos acá un momento, dejo de compartir pantalla para precisar con ustedes acá nuestra plataforma virtual. Un momento.
nuestra semana 12. Comparto con ustedes nuestro tema de la semana 12. Realice con sus propios tables, con sus propios datos, nuestra distribución de la frecuencia avanzada de la varianza. ¿Sí? Ustedes van a crear igual a lo que teníamos acá en la presentación, ¿correcto? Ya, un ejemplo entonces Un con ejemplo, todo un lo que ejemplo. pide ahí. Ajá, un ejemplo con todo lo que pide. Un solo ejemplo, un Ya, solo Liz. ejemplo. ¿Sí? Y me estaba haciendo, Luis, me había dicho cuál Ya. semana. Perfecto. Luis, me había dicho cuál semana, la de la 11. Profe, semana 11. Semana 11, los deberes. Luego pendiente por calificar 1. Vamos a ampliar un poco más la fecha para todos. Porque Jimmy tampoco ha enviado, ¿viste? No, profe, yo hablé con el Magister Rivero que estoy un poco atrasado por mi trabajo, estoy sin tiempo, de hecho. Entonces me dijo que iba a hablar con ustedes, porque igual con los otros profes no he podido entregar las tareas de las 2 últimas semanas. Entonces, vamos a ampliar aquí el plazo para todos. ¿Y cómo te da la semana, Jimmy? La semana 10 creo que sí entregaste, ¿cierto? Sí, las 2 últimas semanas no he podido entregar, profe, porque he estado llegando en la madrugada recién de viaje. Entonces no tengo entregado, la verdad. Vamos a ampliar los plazos de la semana para acá lo estamos haciendo, están visualizando, ¿cierto? Sí, profe. Entonces este estaba hasta el 28 de junio. Vamos a 28, vamos a darle hasta el viernes 3 de julio, ¿le parece? Viernes 3 de julio, desde julio, de julio. Vamos a darle contra el 4 de julio. Día de la Independencia de los Estados Unidos. 4 de julio, semana, ha aperturado semanas de ver 4. Fíjense, semana 11. Y semana 10, veamos acá. Uno hace clic, la plataforma tenemos aquí. Vamos a ampliar el plazo, Jimmy, hasta el 4. Bien, Ya, gracias, profe. perfecto. Aquí, Jimmy, aquí. Ampliar el plazo. Bien, hasta el 4. Que el 4 el próximo sábado, estimado, ¿sí? Ya, profe. Sí, de julio 26:53. Bien. Y entonces acá. Bien, guardo los cambios. ¿Quién tenemos acá? ¿Quién nos de la semana 10? Acá esta es la última semana. Ok. Bien. Pero constantemente. Listo. Y de acá ya terminamos. Un solo ejercicio entonces para semana 12, ¿correcto? Para no recargarlo tanto de, de trabajo. Bien, Sofía, Sí, Liz, correcto. ¿mande? Un solo ejercicio para la semana, de ver semana 13, con sus propios datos. Ya, Liz. Ya. Bien. Bueno, mis estimados estudiantes, Gracias, Liz.
Vamos, a su orden. De mi parte, desearle un buen fin de semana, lo que queda, el domingo. Bien, cualquier duda, me hacen acuerdo o me hacen alguna, me envían algún correo. Bien, hoy nos faltó faltó solamente un estudiante al curso. Bien, bueno, muchísimas gracias. De mi parte, feliz tarde. Gracias, Lisen. Hasta el otro domingo. Hasta el otro domingo. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta el Gracias, otro hasta luego. domingo. Gracias.